Hola hermanos, el día de hoy, 13 de septiembre del 2025, pues bueno, les cuento que estamos terminando la semana 23 durante el año, del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, la memoria de uno de los más grandes santos de la antigüedad, ¿no? De San Juan Crisóstomo, que vamos, por algo es su apodo, ¿no? Crisóstomos, es decir, la boca de oro, porque efectivamente era un excelente predicador. Así que, por lo tanto, no podemos perderlo de vista. A ver, hablemos un poco de él brevemente. ¿De qué se trata? Se trata de que él nace en Antioquía, se supone que hacia el año 347. En ese momento Antioquía, la de Siria, hombre, es una ciudad importantísima, la tercera, o incluso algunos dicen la segunda ciudad más importante, está entre las primeras 5 ciudades más importantes del imperio en ese momento. Su papá era miembro del ejército, un alto oficial del ejército, se llamaba Secundo, su mamá se llamaba Antusa. El tema es que el papá muere cuando él estaba bebé, estaba muy pequeño, y entonces a la mamá, en vez de volverse a casar, lo que decidió fue dedicarse a formar a su hijo, y vamos, le dio una formación ya extraordinaria. O sea, ¿para qué? Lo puso en las manos de Libanio. Libanio es uno de los más grandes, llamémosle, retóricos de la época, maestro en Atenas, maestro en Constantinopla, y entonces, claro, va a tener mucha experiencia, de ahí le vendrá. Solo que el problema es que este Libanio es más bien pagano. Entonces, claro, y mientras que Antusa y la familia pues son cristianos bastante fervorosos, ¿no? De hecho, al mismo Libanio le va a sorprender la figura de Juan, porque Juan era una persona extraordinaria, ¿no? Y pensó, bueno, la ruta, el camino que debe seguir este muchacho es la abogacía y llegar a ser un alto funcionario y demás. Pero a Juan le cambió la vida el encuentro con Melesio, y luego empieza él a estudiar la teología con, Dios mío, con Diodoro que es de Tarso, igual que Pablo. Él quería hacerse monje, pero la mamá pues ahí lo disuade de que no se haga monje. Se hace bautizar hasta los 23 años, ya era un poquitito mayor, y recibe el encargo de ser lector dentro de la iglesia. Cuando ya muere la mamá, entonces él decide irse al desierto. Estamos alrededor del año 375, pero la salud no se lo permitió. De hecho, fíjense, dicen que Juan Crisóstomo era delgadito, pequeñito, chaparrito, y nada de eso uno se imaginaría con toda la elocuencia que tenía, un hombrón así grandote. No se trata precisamente de un pequeñin por allá, pero que tenía una voz fuerte y que era un excelente predicador. Estuvo 6 años en el desierto, y cuando regresa en el 381, pues lo ordena Melesio, el obispo de Antioquía, el patriarca de Antioquía, lo ordena primero diácono, y 5 años más tarde lo ordena sacerdote en el 386. Bueno, primero el Melesio, y luego Flaviano es el que lo ordena sacerdote. Bueno, y entonces empieza el periodo, quizás, como él mismo lo dice, el periodo más feliz de su vida, porque se dedica a predicar, a escribir, y claro, su fama se fue extendiendo por todas partes, ¿no? Tenemos sus homilías, los comentarios también que hace a la Biblia. Sí, realmente es un... Y claro, aquí el tema es que todos lo miraban como el perfilado, como para que fuese el sucesor de Flaviano, ¿no? Aquí entra un problema, porque resulta ser, su fama se extendió sobre todo en la situación de la, ¿cómo se llamó?, la querella de las estatuas, que le subieron los impuestos a la gente de Antioquía, y entonces la gente se rebeló. Vamos, un poco así como ha ocurrido en Nepal, más o menos, para que me entiendan. Dolorosísimo, ¿no? Pues sí, pero cuando usted se endiosa en el poder, por mucho que diga que es de la izquierda, así sea de la derecha, o hay algunos que son tan derecha que terminan bastante izquierda, y tan izquierda que terminan tan derecha. Es decir, aquí es un asunto de conciencia, de ética, de moral, no es asunto de ideología. Pero bueno, y entonces la gente empezó a botar las estatuas del emperador y todo aquello. Pues el emperador reaccionó, ¿no? Y entonces, fue durísimo la represión que hubo en Antioquía, y se fue Flaviano hacia Constantinopla para calmar las cosas, y el que se quedó fue precisamente Juan Crisóstomo. Entonces Juan, en lugar no tomó partido, sino que dijo, bueno, aprovechémonos de esta situación, porque realmente estamos viviendo una crisis muy grande. Acordémonos de que nuestra meta es el cielo.
y entonces la gente empezó a convertirse. Ya había caminos de conversión, lógico, pero esto fue una oportunidad de oro para Juan, para predicar precisamente en torno al tema. Y entonces cuando ya regresa Flaviano, se encuentra con que, no, hombre, la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Ya ha habido bastante calma y era producto de la predicación de Juan. Bueno, como les digo, llega a ser obispo de Antioquía, pues era el digno sucesor, era el digno sucesor de Flaviano. Y entonces aquí es donde viene el problema, porque cuando se dan cuenta de la calidad de este hombre, de lo que él era, pues entonces, pues en la capital, en Constantinopla, dicen, bueno, muere el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nectario, y entonces pues resulta ser que deciden por qué no traemos a Juan Crisóstomo desde Antioquía y lo ponemos aquí como patriarca. Ahí hay un impasse porque, ya les digo, lo mandaron, él no quería irse y entonces, oigan, tuvieron que mandarlo a traer a la fuerza, o sea, realmente fue una situación, llegó el ejército a sacarlo, y entonces pasa a ser, pues, patriarca de Constantinopla en el año 398, bueno, de hecho, quien lo ordena, o quien lo coloca como es el patriarca de Alejandría, que se llamaba Teófilo, pero ahí que se va a topar con el emperador Arcadio. Y aquí es donde realmente encontramos el problema. Porque, claro, desde el momento en el que Teófilo es el que lo coloca a él como patriarca, Teófilo pensaba que él, al colocarlo, él era más importante. Él era el patriarca de Alejandría, y el patriarcado de Alejandría evidentemente es histórico, es tradición, este de Constantinopla es reciente, y entonces le hizo la vida imposible a Crisóstomo. Luego también es cierto que Juan Crisóstomo también era, llamémosle así, se oponía a algunas de las posturas de Orígenes, y Orígenes es alejandrino. Entonces, claro, hay un montón de situaciones, y entonces le hacen la vida imposible a San Juan Crisóstomo. Y San Juan Crisóstomo no tenía pelos en la lengua, y entonces él predicaba de todos los temas, y evidente, por eso de hecho hay una controversia en torno a la predicación de él en contra de los judíos, hay que decirlo, hoy en día, vamos, eso no se podría decir jamás, ya, pero era muy fuerte, y hablaba en contra del aborto, de la prostitución, hablaba en contra, sobre todo, de los vestiditos de doña Eudocia, la esposa de Arcadio, y entonces hagan de cuenta que eso a ella no le gustó para nada, y también le hizo la vida imposible, y entonces hasta montaron un sínodo en Encina, y hasta lo depusieron, pues, y entonces, ya les digo, es cierto que lo depusieron, pero luego lo volvieron a poner porque la gente lo requete quería, la gente lo requete quería, y entonces y ahí vendrá, y además hubo una situación ahí un poco en contra de Eudocia, y entonces dijeron que había sido la mano de Dios que se había opuesto, pero ya la gota que derramó el vaso es que la bendita Eudocia, fíjense que siempre un problema de estatuas, ¿no? Había mandado a hacer una estatua de ella, y entonces, claro, la criticó San Juan Crisóstomo, hombre, qué necesidad hay de aquello, y entonces ahí sí, ya lo depusieron y lo mandaron exiliado hacia la zona de Armenia. Pues el Papa se opuso en ese momento, que era el Papa Inocencio, frente a todo esto, pero ya les digo, es muy doloroso. Muere, de hecho nunca llegó hasta la zona de Armenia, porque muere en la zona del Cáucaso, alrededor el 14 de septiembre del año 407. Es decir, fíjense, y las palabras últimas de Juan Crisóstomo fueron, ya, doxa toceo pantón eneken, todo sea para la gloria de Dios. Aquello que va a decir San Pablo, ¿no se acuerdan? Omnia in gloria Deo facite. Todo lo que sea para la gloria de Dios, hay que hacerlo. Pues sí, nuestra vocación es alcanzar la gloria de Dios, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Hermano, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
para que vean ustedes. Yo les decía ayer, claro, miren, es diferente, es muy distinto escribirle una carta a un funcionario, al presidente de la República, en mi caso sería una presidenta, la presidenta de la República. Muy bien, claro, o sea, el tono es distinto, es un tono oficial, es un tono respetuoso, claro, es decir, yo no soy amigo de ella, ¿no? Ahora, supongan, un hijo de ella, una hija de ella, le va a escribir de manera distinta, pues, o sea, es lógico, alguien que tiene confianza, alguien que le trata, que le conoce desde pequeño, bueno, está bien. Pues Pablo, aquí en este caso, no le está escribiendo una carta a los corintios, a los colosenses, me explico, él está escribiéndole una carta a alguien que él quiere mucho, a Timoteo. Y por eso la carta se extiende de tal manera muy bella. Pablo abre su corazón y Pablo le explica a Timoteo quién es él. Pablo le dice, mira Timoteo, lo decía ayer, ¿no? Yo que he sido blasfemo, que he perseguido a la iglesia, bueno, pues resulta ser que yo soy el primero de los pecadores. Y como Cristo a lo que vino fue a salvarnos de nuestros pecados, a perdonarnos. Entonces yo soy el primero que debo considerar que he sido perdonado. Soy yo el primero en el que Dios ha tenido misericordia. Y esto que le sirva a todo mundo, que le sirva a los demás para que entiendan. O sea, precisamente es que bello yo servir de ejemplo, porque mi vocación ha nacido no de mis méritos, sino de que Dios ha tenido misericordia de mí. Por eso les digo que el tono es muy diferente. El tono es un tono de cercanía. Repito, Pablo abre su corazón y al abrir su corazón le está haciendo ver a Timoteo, Timoteo, es que yo no soy apóstol de Cristo porque me lo busqué, porque me lo gané. No, porque es pura misericordia de Dios. Piénsenlo. O sea, si todos actuáramos de esa manera, ¿no? Si todos, o sea, si los formadores, los padres de familia, si fuéramos ejemplo, porque nosotros hemos sido perdonados y hablamos de esto y lo reconocemos nuestras debilidades, reconocemos la pobreza de nuestro ser, qué belleza, ¿no? Qué belleza, seríamos un digno ejemplo para los demás. Bueno, vamos, el Evangelio. Terminamos el sermón del llano, Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni hay árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos, chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya ven que el Sermón de la Montaña en la versión de Mateo termina precisamente con el relato de construir sobre roca, construir sobre arena. Bueno, está bien, eso ya queda claro. Ahora bien, aquí hay tres elementos previos que yo creo que vale la pena decirlo. No hay árbol bueno, la comparación es bella. Si ayer hemos hecho también comparaciones, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán en el hoyo. Bueno, aquí esta comparación creo que todos la entendemos, porque vamos, un árbol es bueno cuando da fruto. Puede tener un follaje amplio, ornamentalmente puede que sea válido. No sé si me explico. Pero realmente el árbol, o sea, todo árbol es su fruto el que lo reconoce. O sea, puede ser que el árbol allá sea un poco torcido, que no sea tan atractivo, pero produce unos frutos ahí, produce unos buenos mangos, no sé si me explico. Ya estoy pensando en mangos, yo no es época de mangos, creo. En fin, pero es esto, ¿no? O sea, es decir, qué bonito, porque lo que vale es lo que yo produzco, no las apariencias. Y esto, seamos honestos, ¿no? Cuidamos tanto nuestra imagen hoy en día, ¿no? Hay expertos en el manejo de la imagen. Los políticos son expertos en estas cosas, ¿no? Ellos no, pero tienen gente a su alrededor que hasta le enseñan cómo se tiene que peinar, cómo tiene que ponerse, a ver cómo se coloca, la entonación de voz, su parado, y todo. Bueno, está bien, ese es nuestro mundo, ¿no? Pero eso puede ser pura, ya les digo, pura exterioridad. Lo que importa es la interioridad, y es la interioridad, por eso, de lo que hay, segunda cosa, de lo que hay en el corazón, hablan los labios, ¿no? Y miren, se nota, ¿no?
Una persona que toda la vida anda hablando negativamente, miren, ay Dios mío, cuando uno lo mira venir, mejor se hace a un lado, ¿verdad? Porque allá viene aquel solo son críticas, solo hablar mal de los otros, solo son chismes, solo son comentarios negativos, todo es un nivel de frustración horrendo, oigan. Entonces, no, claro, cansa, y esto, pero es que eso es lo que lleva en el alma, pues. Si usted lo que está lleno es de eso es lo que va a hablar, y hay que revisar, ¿no? Y luego, el tercer punto creo que es el más extendido, el más desarrollado, ¿no? Esta oikos, esta casa, que más que hablar de una casa entendida como paredes, está hablando de la persona, o sea, de la persona que es insensata en este sentido, ¿no? Y ese es el término que utiliza aquí Lucas. Es nada, porque lamentablemente esta persona pues escucha la palabra de Dios, pero no la practica. Entonces, ¿de qué sirve ser un discípulo? ¿De qué sirve ser un matetés? Es decir, ¿de qué sirve que yo escuche, que yo tenga el oído abierto? Acuérdense ayer, los ojos cerrados, ahora son los oídos abiertos, ¿no? Ese es el término, ¿no? El miu en griego, de ahí viene la palabra misterio, mística, es decir, es el cerrar los oídos, el secreto, el cerrar los ojos, perdón, eso. Entonces, bueno, aquí es que escucha la palabra de Dios, pero realmente el corazón lo tiene cerrado. Entonces, por eso las dos comparaciones, ¿no? De construir echar un buen cimiento sobre la roca, o aquí en este caso no es construir sobre arena, sino construir sobre flor de tierra, sin cimiento. Bueno, es una comparación distinta a lo de Mateo, pero al mismo tiempo válida, ¿no? Completamente válida. Entonces, mire cada cual cómo construye, dice San Pablo. ¿Sobre qué está construyendo usted? Sobre la escucha sincera y la práctica sincera de la palabra de Dios. Y eso, repito, se notará en lo que usted dice, de lo que usted habla, y se notará en los frutos que da. Eso es ser el discípulo, ¿no? El discípulo da frutos porque efectivamente lo que escucha es lo que practica. Les invito a hacer oración. Es una oración de San Juan Crisóstomo, ¿no? Muy bonita. Oh Señor, yo creo y profeso que tú eres el Cristo verdadero, el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acéptame como participante de tu cena mística, oh Hijo de Dios. No revelaré tu misterio a tus enemigos, ni te daré un beso como lo hizo Judas, sino que como el buen ladrón te reconozco. Recuérdame, oh Señor, cuando llegues a tu reino. Recuérdame, oh Maestro, cuando llegues a tu reino. Recuérdame, oh Santo, cuando llegues a tu reino. Que mi participación en tus santos misterios, oh Señor, no sea para mi juicio o condenación, sino para sanar mi alma y mi cuerpo. Oh Señor, yo también creo y profeso que lo que estoy a punto de recibir es verdaderamente tu preciosísimo cuerpo y tu sangre vivificante, los cuales ruego me haga digno de recibir para la remisión de todos mis pecados y la vida eterna. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Juan Crisóstomo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.